Hola, bienvenidos a Entre Domingos Podcast. Cuando la vida sucede, qué emoción que estén acompañándonos este día en este nuevo episodio que estamos grabando para ustedes. Estamos muy emocionados de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Sí. ¿Cómo estás, guapísimo? Muy bien, nena. ¿Tú cómo estás? Estoy contenta. Yo también. Estoy muy contento y muy agradecido con todos los que han estado conectando con este podcast, con estas conversaciones acerca de la vida, acerca de diferentes temas. Hemos estado abordando una gran cantidad de temas y conversaciones y así lo vamos a mantener. Siempre centrado en la palabra de Dios, siempre centrado en los principios de su palabra y cómo podemos aprender tesoros desde su palabra que pueden ayudarnos a vivir una vida mejor. Completamente, me encanta. Más deleitosa, eso. ¿no? Más deleitosa, más disfrutable. Exacto. Nos hace falta sabor a veces en la vida y creo que lo podemos encontrar al venir a la palabra de Dios. Así es. Y tener una vida llena de gozo, llena de alegría. Así es. De cosas buenas. Y ¿cómo estás para platicar el día de hoy? Muy bien, muy emocionado, muy emocionado. El día de hoy, amigos, vamos a conversar de un tema sumamente importante en nuestra vida y es las voces que escuchamos. Sí. Las voces que en nuestra vida guían, dictan el rumbo de nuestros pensamientos. Y esto es un tema súper importante y surge a raíz de que hemos estado leyendo juntos el libro de Job. Y cuando digo juntos es que lo estamos leyendo al mismo tiempo, sí. Pero cada quien ha estado tomando algunas ideas por su lado de lo que estamos recibiendo de Dios. Sería súper interesante sentarse a leer juntos el libro de Job. Sí. Tiene conversaciones muy interesantes en ese libro. Tiene muchísimo. Tiene muchísimo. Y normalmente cuando venimos a leer el libro de Job, pensamos en el sufrimiento de Job, en las pruebas de Job. Pero muy en particular el día de hoy queremos ver y analizar precisamente las voces que estaban alrededor de la vida de Job. Y cómo estas voces afectan nuestra vida de la misma forma que en muchos momentos afectaron el corazón y los pensamientos de Job en medio de su dificultad, en medio de un momento que no fue fácil para él, cómo estas voces incidieron en su vida. Y es tan importante este tema acerca de las voces que escuchamos porque podemos decirlo de esta manera. Las voces que escuchamos forman nuestros pensamientos y nuestros pensamientos van formando nuestras actitudes y nuestras actitudes es finalmente quien nosotros somos. Por lo tanto, las voces que escuchamos nos forman. Completamente. Y es tan importante entonces poner atención a cuáles son esas personas en nuestra vida, en nuestro círculo cercano, en nuestro matrimonio, que están afectando nuestros pensamientos. Porque piénsalo de manera práctica. Cuando escuchas una conversación, cuando alguien te dice algo acerca de cómo te ves, algo acerca de una opinión, de una decisión importante que estás tomando en tu vida, o simplemente alguien desaprueba o te critica, o tiene una opinión acerca de tu vida, de tu familia, de tu trabajo, de tu carácter, de tu personalidad, ¿cómo eso afecta tus pensamientos? Sí. Yo me he dado cuenta que yo muchas veces, si no traigo delante de Dios estas cosas, terminan por afectar mis emociones. Y a veces te llevas esos pensamientos a la cama y finalmente no te das cuenta qué tanto esas voces terminan por moldear tus emociones, tu espíritu, y empiezas a vivir en función de las palabras que escuchas. Y es que creo que las voces que rodean tu vida y las voces que escuchas no siempre las puedes seleccionar. O sea, no siempre puedes tener el control de qué personas van a hacer opiniones acerca de tu vida. Sobre todo hoy en día, las personas, como tenemos una forma de vivir en la que abrimos nuestras vidas en redes sociales, son vidas más públicas de alguna manera, las personas quieren hablar a tu vida y no puedes seleccionar, este mensaje sí lo voy a abrir o este no. A veces abres mensajes, abres comentarios, escuchas voces alrededor de tu vida y hasta que escuchas lo que dicen, dices, híjole, no lo hubiera escuchado. Es cierto.
Es casi como si tú no puedes poner pausa para dejar de escuchar algo. Muchas veces es una historia que de pronto te llega en Instagram, sí, o una conversación. Es decir, no podemos siempre silenciar las voces a nuestro alrededor, pero sí podemos filtrar la manera que nos afectan y la manera en la que ejercen influencia en nosotros. Completamente. Y podemos aprender a discernir qué voces nos apuntan a Dios. Así es. Y qué voces edifican nuestra vida para imitar a Jesús, para aprender más acerca de su palabra, y qué voces realmente no tienen la palabra de Dios. Son destructivas. Y solo traen desánimo, solo traen condenación y solo traen cosas a tu vida que, si tú permites que esas voces entren a tu vida, van a afectar la forma en la que vives todos los días. Exactamente. Y eso es lo que sucede en las Escrituras, en muchos lugares, muchos momentos, muchos ejemplos. Y yo tengo algunos pensamientos en mi corazón acerca de Pablo, acerca de Asaf en los Salmos, pero creo que están conectadas con la línea principal de conversación que está en Job. Uh-huh. ¿Por qué no nos das un poquito de contexto, Nena, acerca de cuáles eran estas voces que aparecen en el libro de Job, para poder entrar y conversar de manera particular? Y tal vez tú, a medida que estás escuchando este podcast, ustedes van a poder identificar ciertas voces que tienen patrones en común que quizá están afectando tu vida. Quizá hay algunas voces, y nuestra oración para este episodio el día de hoy es que puedas identificar esas voces y saber cuáles sí provienen de Dios, cuáles están dando buenos frutos en tu vida y cuáles quizá tienes que filtrar y desechar. Tal vez no les vas a poder poner mute, pero sí vas a poder identificar cuáles cosas son destructivas para que estas cosas no pasen de tus pensamientos. Porque nosotros podemos, la Escritura dice que podemos llevar cautivos nuestros pensamientos. Y renovar nuestros y llevarlos a la obediencia a Cristo Jesús y renovarlos. Esto quiere decir que no todo pensamiento que está en mi cabeza tiene que terminar en mi corazón. Sí. Antes de dejarlo pasar a mi corazón, yo puedo tener un filtro con la ayuda del Espíritu Santo para deshacerme de las voces destructivas que no me acercan a amar más a Jesús, a conocer más a Jesús, a disfrutar más mi vida, sino que me producen ansiedad, me producen rencor, sí, me producen amargura, me producen alejarme de la iglesia o de mis líderes o de mis papás, dependiendo la etapa de vida en la que tú te encuentras. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué no nos das un contexto, Nena, acerca de Job y cuáles eran estas voces? Creo que últimamente he estado muy obsesionada con el libro de Job. Me encanta. Es un libro que a veces llegamos a él y lo leemos con un entendimiento de que se trata simplemente del sufrimiento de un pobre hombre llamado Job. Sí. Este hombre que es descrito como intachable, como un hombre que tenía temor de Dios. Sí. Y le llegan muchísimas calamidades, sufre cosas horribles, la muerte de todos sus hijos, pierde todos sus bienes. Y es este hombre que está en medio de una circunstancia, la verdad, sumamente difícil. Pero creo que más que tratarse de un libro acerca del sufrimiento, se trata acerca de un hombre y su batalla con la fe que tenía en Dios. Y creo que esa es la vida cristiana de cada uno de nosotros. Así que en medio de circunstancias que no entendemos, en medio de circunstancias que parecieran difíciles, que son llenas de aflicción, que son llenas de dificultad, es esta vida en la cual estamos basándola en la fe o estamos basando en nuestras circunstancias. Y en medio de este momento de profunda aflicción de Job, en el medio de este momento en donde Job se queda prácticamente sin nada, sí, hay personas a su alrededor, hay específicamente 3 amigos que en teoría vienen a consolarlo, uh-huh, que en teoría vienen con las buenas intenciones de aportarle algo a su vida. Uh-huh. Porque muchas veces esas voces llegan con esta idea de decir, híjole, es que lo que te voy a decir es por tu bien. Sí. Lo que te voy a decir es porque te amo, lo que te voy a decir es porque es algo bueno. Y sin embargo, vemos a través de todos los capítulos de Job que estos 3 amigos no tenían nada bueno que decirle a Job. Sí. Estaban un poco perdidos en sus buenos consejos. Y también hay una persona que a mí siempre me ha llamado la atención, que es la esposa de Job, que es esta mujer que solo tiene una oración en la Biblia, y sin embargo esa oración es brutal. A mí me ha impactado muchísimo. Y es una de las cosas que más
miedo me da de alguna forma convertirme en esa mujer. Porque está Job, está sufriendo, dice literalmente está en su peor momento. Que está en su peor momento rascándose las heridas de su piel, sentado entre cenizas, y llega esta mujer y le dice, ¿todavía vas a conservar tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. ¡Wow! ¡Qué palabras! Y me impactan tanto esas palabras porque creo que hay personas que van a llegar a tu vida a decirte, híjole, ¿para qué sigues amando a Dios? Ve cómo te está yendo. Ve lo mal que te fue en el trabajo, o ve cómo te terminó ese novio, o ve cómo está tu hijo enfermo, o ve cómo tu matrimonio está enfrentando dificultades. ¿Para qué sigues confiando en Dios? ¿Para qué sigues teniendo una vida cristiana? Mejor ya, renuncia a tu integridad. Sobre todo esas palabras son las que más me impactan. ¿De qué te sirve conservar tu integridad? Wow. ¿De qué te sirve ser una persona que obedece a Dios, que teme a Dios, que hace las cosas que a Dios le agradan, si a final de cuentas vas a sufrir? Wow. Y es un consejo de una persona que solo buscaba su conveniencia. Y esa es una forma en la cual te puedes dar cuenta si tienes personas a tu alrededor que son como la esposa de Job. Personas que solo te aconsejan porque quieren obtener algo de ti. La esposa de Job le aconsejó eso cuando Job ya no tenía dinero que darle, ya no tenía bienes que darle, ya no tenía toda la influencia y las riquezas que daban. Entonces le dice, no, ya, ¿para qué conservas tu integridad? Hay que ver de qué forma obtenemos dinero o de qué forma hacemos otras cosas. Y hay personas que llegan hacia tu vida. Y esto me hace pensar que proximidad no significa mayor sabiduría. Es decir, que a medida que las personas están más cerca, a lo mejor tienes amigos de toda la vida. Y es que esta es mi amiga de toda la vida. Yo le cuento todo a esta persona. Y no quiere decir que porque están más cerca de ti sean más sabios para aconsejarte. La sabiduría suele ser incómoda. Y muchas veces lo que estamos buscando no es sabiduría, sino la voz que me diga lo que yo quiero escuchar. Y esto es súper importante, que podamos ser honestos con nosotros mismos y nos acerquemos a personas incómodas. No necesitamos gente que nos diga lo que queremos oír, necesitamos gente que nos acerque al consejo de Dios. Y muchas veces esas personas pagan un precio de no simpatizarnos tanto, pero de acercarnos a las verdades de las Escrituras que nos producen vida. Y muchas veces nada más nos quedamos con las personas que son más cerca. Es que ellos me conocen de toda la vida. Sí, pero tal vez te han dado por tu lado toda la vida. O porque quieren obtener algo de ti. O quieren obtener algo de ti. Como los amigos de Job. Sí, esta mujer era su esposa. ¡Wow! Esta mujer era la madre de los hijos de Job. Esta mujer había estado con Job. Y no dice era una de sus esposas, como en la antigüedad se sabía que tenían muchas esposas, era su esposa. Así es. Y es tan importante porque a veces tenemos personas familiares, gente, como tú decías, gente que amamos porque han estado en nuestra vida todo el tiempo. Y sin embargo no quiere decir que son personas cuyos consejos te apuntan a Dios. Así es. Son consejos que muchas veces hacen todo lo contrario. Muchas ¿Para veces. qué vas a la iglesia? Mejor vente con nosotros, pasa más tiempo con tu familia. ¿Para qué sirves a Dios? Mejor vamos a hacer otra cosa. Maldice a Dios. Sí, esta tendencia, ¿no? Sí. Estas voces como la esposa de Job. Dice, ¿sabes qué? Dios cerró la puerta de bendiciones. ¿Por qué no solo maldices a Dios? ¿Por qué no mejor te alejas de Dios? ¿Por qué no mejor enfrías tu relación con Dios? Porque mira, empezó a irte mal en la vida. Y entonces hay voces como la esposa de Job, que por ahí estamos empezando, que dicen, oye, pues pareciera que Dios te ha dejado de dar cosas buenas. Pues simplemente desconéctate de Dios. Exacto. Y el problema es que en el fondo nos acercamos a Dios por ver la mano de Dios favorecernos, no por obtener a Dios. Y ese problema entonces lo que hace es que cuando hay problemas en la vida, entonces escucho esas voces que me dicen, no, pues ya, ¿qué necesidad hay de hacer un hábito de ir a la iglesia? ¿Qué necesidad hay de orar? ¿Qué necesidad hay de que leas tanto tu Biblia? ¿Qué necesidad hay de honrar o de vivir tu vida en los principios de Dios? Pues ya mejor haz tu vida y seguramente te va a ir mejor. Sí. Siempre Siempre hay voces así. Y llegan en los momentos más vulnerables. Y
y como lo mencionaba hace rato, es esta batalla de nuestra fe la que todo creyente tiene que estar peleando todos los días. Así que peleemos la buena batalla de la fe. Y esta mujer llega en esos momentos donde realmente sus palabras traían dolor a la vida de Job. Sin embargo, Job pudo haber dicho, sí, cierto, o sea, pues Dios ya no me bendijo. Dios ya no está conmigo, sí, cierto. Todas las circunstancias apuntan a que tú tienes la razón, mujer. Porque lo que decía esta mujer sí es cierto. O sea, pues ¿de qué te sirve Dios si ya no te está dando cosas buenas? O sea, tenía cierta realidad las palabras que esta mujer le decía. Sin embargo, Job le dice, estás hablando como una necia. Wow. O sea, no aceptaremos las cosas malas de Dios así como aceptamos las buenas. Es decir, Job sabía en quién confiaba más por quién era Dios que por lo que le daba a Dios. Así es. Y confiaba, es evidente que Job confiaba en el plan completo de Dios. Me encanta. Es decir, que tú estés pasando por un momento de sufrimiento no quiere decir que toda tu vida va a estar definida por ese momento. La Biblia dice o define o describe cuando vemos el Salmo 23 y otros lugares que nuestra vida consiste en cimas y valles. Es decir, hay momentos altos y hay momentos difíciles. Lo acabamos de conversar hace poco en un episodio. Pero muchas veces dejamos que ese episodio amargo defina todo el resto de cómo decidimos acercarnos a Dios y vivir nuestra vida. Y la realidad es que Job tiene esta confianza completa en que Dios tiene un buen plan para su vida. Sí. Tiene un buen plan aún ahí en el lugar donde él no entiende del todo qué es lo que le está pasando. Exactamente. ¿Quién más? ¿A quién más ves cerca de Job en el libro? Es como si estuviéramos viendo a 30,000 pies de altura este libro de Job y de alguna manera ver estos personajes que de pronto aparecen en la historia. Es que me encanta porque el libro de Job es como si estuviéramos viendo tras la escena de lo que está sucediendo, como si fueran estos personajes y tú ya tienes el guión y tú ya sabes lo que va a pasar. Y lo que están diciendo. Sí, es increíble. Y estos tres amigos, bueno, tienen nombres muy extraños y espero estarlos pronunciando bien, pero uno de ellos es este hombre llamado Elifaz. Y es un hombre que basaba todos sus consejos y basaba todas sus opiniones en la sabiduría de la experiencia de la vida. En que él decía, bueno, yo he observado, yo he experimentado, yo he hecho y he dejado de hacer. Y todo su consejo apuntaba a decirle, ¿sabes qué? Es que yo he visto que las personas que hacen cosas malas, pues van a cosechar cosas malas. Claro. Yo he visto la ley de la vida. Y de alguna forma hay personas que llegan a tu vida diciéndote, bueno, yo he vivido demasiado, yo he experimentado demasiadas cosas, yo puedo aconsejarte. Sí. Sin embargo, lo que decía este hombre realmente no eran las verdades absolutas de Dios. Le decía, Dios te está castigando porque tú seguro hiciste algo mal, seguro algún pecado en tu pasado, seguro tus hijos pecaron y por eso se murieron. Sí. Y creo que hay muchas personas que llegan así, llegan con todas las experiencias, hay un dicho, espero tú te lo sepas porque no espero no me lo sé sepa. Exactamente. Si no, ahí se los ponemos en la descripción después. O sea, algo como de cada quien cuenta cómo le fue en el baile o cada quien cuenta cómo le fue en la fiesta, algo así. Bueno, se entiende. Sí, espero se entienda. Entiende. O sea, cada quien cuenta cómo le va en la vida. Entonces hay personas que van a llegar a tu vida a decir, no, sí, es que Dios te está castigando. O seguro esa enfermedad llegó porque pues no te has arrepentido, no has pecado. Perdón, o no te has arrepentido de tus pecados, etcétera. Pero me llama tanto la atención que se me hace que este hombre, Elifaz, pareciera ser como un fariseo en la vida de Job. Que pareciera ser como este fariseo cuando hay un hombre ciego y lo llevan delante de Jesús y le dicen, a ver, este ciego, ¿es ciego porque pecó o porque sus padres pecaron? Así es. Y hay circunstancias en la vida en donde no entendemos por qué nos pasa lo que nos pasa, pero personas van a decir, es que es tu culpa. Tú te lo ocasionaste. Y esto es súper importante, esto que estás diciendo ahorita, cuando los discípulos traen a este hombre ciego y dice, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Muchas veces estas personas que tienen esta idea de que su experiencia es básicamente la norma, es como si dijeran en el fondo, yo sé cómo funciona Dios. Sí. De hecho, otro de los amigos más o menos tiene esta tensión en su conversación. Es casi como yo entiendo cómo funciona la vida, como decía Sophie, y yo entiendo cómo funciona Dios. Y es así o así. Y entonces siempre limitamos
como si estas personas entendieran del todo a un Dios eterno, a un Dios infinito, a un Dios que no del todo lo podemos comprender o entender. Pero le dicen a Job, yo entiendo, es por esto. Sí. Y muchas veces ese tipo de personas llega a nuestra vida con opiniones o con maneras de entender la vida en función de lo que ellos le han experimentado. Así es. Y su experiencia no tiene que ser la misma que nosotros. Exacto. Y eso es súper importante entenderlo. Y creo que sobre todo el consejo de estas personas trae condenación, trae de alguna forma legalismo, porque es como no cumpliste con las reglas, entonces hay un castigo. No cumpliste con lo que se tenía que hacer, entonces va a haber una consecuencia. Lo cual sí, pero no. O sea, Dios es mucho más grande y por eso me encanta el libro de Job, porque a final de cuentas vemos cómo Dios le responde a Job de todas las preguntas que tenía, de toda esta incertidumbre que Job tenía. Y Dios no le responde específicamente a las preguntas que Job le hacía. Dios simplemente habla acerca de su grandeza, de su soberanía, de la belleza de su creación, y eso bastó para que Job dijera, sí, cierto. O sea, si yo ni siquiera puedo comprender la creación de Dios, ¿cómo quisiera yo comprender las formas en las cuales obra Dios? Claro. Y creo que eso es algo que yo tengo que aprender, sobre todo en decir, bueno, no siempre tengo las respuestas para las preguntas de las personas que llegan a mi vida. Y hay algo súper importante que hay que hacer énfasis aquí, porque definitivamente la desobediencia, el pecado, traen situaciones destructivas a nuestra vida. Uh-huh. Y definitivamente cuando vemos en la vida de alguien que es evidente que está cometiendo un error, que está viviendo contra los principios de Dios, que ha escogido hacer las cosas a su manera en vez de la manera de Dios, definitivamente puedes darle un consejo y decirle, oye, estás caminando hacia un camino de destrucción. Pero en el caso de Job, la vida de Job había sido intachable. Sí, por eso lo menciono. La vida de Job había sido una persona que caminaba con Dios y que tenía la humildad de decir, Señor, muéstrame dónde están mis faltas. Él mismo lo dice, es que no te he negado ni con mis palabras, ni con mis formas de actuar. Claro. O sea, era una persona que sabía que estaba viviendo bajo los principios de Dios. Porque la otra cara de la moneda es que muchas veces nosotros resistimos las voces que nos confrontan. Uh-huh. Y es tan importante tener cuidado de eso. Porque a veces creemos, qué legalista me está confrontando. Y necesitamos darle acceso a nuestra vida a personas que puedan ayudarnos a ver lo que nosotros no estamos viendo. Estamos ahorita en una serie de Cantar de los Cantares, la canción más bella de todas, hablando de sexualidad, amor, matrimonio, nuestra soltería consagrada delante de Dios. Y hay un verso en Cantares 1 que dice, si no lo sabes, hermosa entre las mujeres, se lo dice el novio a la novia. Le dice, sigue las huellas del rebaño hasta las tiendas de los pastores y apacienta a sus alrededores tus cabritas. Y esto es súper importante porque lo que está diciendo aquí es, va a haber momentos donde no sabes o no tienes claridad de situaciones en tu vida, donde tienes que tomar decisiones, donde no sabes si están sanas tus emociones, lo que tú estás pensando, y necesitas acercarte a procesar esto quizá con liderazgo espiritual sano en el que puedas confiar. Necesitas tener personas que te apacienten con amor y con sabiduría en tu vida. Me encanta este verso porque dice, ¿sabes? Cuando no sabes, cuando estás confundido, lo peor que puedes hacer es seguir tu camino solo. El primer consejo que da este verso es sigue las huellas del rebaño. Es decir, acércate a la comunidad, acércate a la familia de Dios, acércate donde están las personas que están intentando caminar una vida que agrada a Dios. Pablo lo dice en su carta a Corintios, dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Exactamente. O sea, necesitamos ver y escuchar a esas personas que tú sabes que imitan a Cristo. ¿Cómo lo sabes? También lo dice la Biblia, por sus frutos los conocerán. Así es. Personas cuya vida emana no perfección, pero sí una vida en profunda rendición a la palabra de Dios y la autoridad máxima de la palabra de Dios sobre sus vidas. Y sabes algo bien sencillo. La Biblia dice, por sus frutos los conocerán. Observa de cerca, pon atención por un momento, ¿cómo es la vida de esas voces que estás escuchando? Uh-huh. ¿Son personas que tienen vidas consistentes con lo que te están diciendo?
Son personas cuyas emociones parecieran estar sanas. Son personas que pareciera que su vida da buenos frutos, tienen un matrimonio dando buenos frutos, tienen hijos que están dando buenos frutos, están pastoreando una casa que está dando buenos frutos. Es decir, es tan importante observar los frutos de las voces que escucho, porque a veces oímos a quien sea y detrás de esa voz que pareciera ser un consejo sabio hay una vida de desastre. Y nosotros decimos, es que esta persona me dijo algo tan increíble y yo te quiero decir algo. Es más importante la vida de la persona que el consejo de la persona. Es más importante, como decía Sophie, imitar la conducta de alguien que obedecer las palabras de alguien. Entonces, cuando veas la vida de alguien, es mejor antes observar su vida que escuchar sus palabras. Me encanta este versículo que le dice Jesús a sus discípulos, que le dice, ¿de qué me sirve que me digan Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Wow. Si no obedecen lo que yo les digo. Me encanta porque podemos decir muchas cosas que suenan muy bonito, que parecen humanamente muy sabias. Sí, pero si no obedecemos a Dios, si no obedecemos los principios de Dios, de nada nos sirve eso. De nada nos sirve escuchar personas que consejos sean muy elocuentes y sean muy actuales o modernos o muy humanamente bonitos, si no obedecen a Dios. De nada te sirve eso. Sí. Entonces puedes comprender y analizar y discernir las voces que escuchas en tu vida dependiendo de los frutos que estas personas hacen y si obedecen o no a la palabra de Dios. Así de sencillo y así de fácil. Y un consejo seguro. Acércate a la comunidad, dice, sigue las huellas del rebaño hasta las tiendas de los pastores, apacienta a sus alrededores tus cabritos, trae tus dudas cerca de personas que te pueden ayudar, que te pueden aconsejar, que pueden ayudarte a filtrar tus emociones, tus pensamientos y orar por ti. Exacto. Con un consejo sincero que te acerque a Dios. Eso es sumamente importante. Sí. Ya hablamos de la esposa de Job, de esta mujer que daba consejos basados en su comodidad. Así es. Y en lo que ella prefería y le convenía. Ya hablamos de Elifaz, este amigo que solo daba consejos basados en su experiencia y que simplemente decía cosas y verdades a medias y que quería traer de alguna forma condenación a la vida de Job. Y ahora vamos a hablar de otro amigo con otro nombre extraño, que espero no le pongan así a sus hijos, pero si te llamas así también, qué padre, estás en la Biblia. Bildad, es y espero, Bildad, qué bonito nombre, Bildad. No es cierto. Le pusimos muchos nombres a nuestros hijos, hubiéramos podido incluir alguno de ellos. Nos gusta el drama. Este hombre decía que la sabiduría se hereda del pasado. Es decir, podemos basar la sabiduría en lo que está sucediendo en nuestra cultura, en lo que está sucediendo en nuestra actualidad. Él basaba sus consejos incluso en refranes culturales que estaban sucediendo en ese tiempo, en la temporalidad de su cultura. Y creo que es algo que estamos viendo mucho hoy en día. Esta noción de, es que la Biblia es antigua. Bueno, es que sí, lo que se escribió en la Biblia ya no aplica porque no es el mismo contexto. No está actualizada. No está actualizada. Y creo que muchas personas dan esos consejos. Infórmate de más cosas, infórmate de más fuentes. La Biblia, híjole, no puedes basar todo tu consejo en la Biblia. Tienes que basarla en otras cosas, en otros estudios. Así es. Y la realidad es que la Biblia nunca va a pasar de moda. Los consejos y las palabras que están en ese libro. Su palabra nunca pasará. Justo tenía ese versículo. El cielo y la tierra desaparecerán, pero las palabras, pero mis palabras jamás desaparecerán. Y eso lo dice Jesús. Y hablando acerca justamente del fin de los tiempos. O sea, y vemos estas personas que traen su consejo de decir, híjole, la Biblia es obsoleta. Así es. Obedecer los principios de Dios ya no aplican. Así es. Y cada vez lo vemos más. Y ese es un gran peligro para nuestra generación, porque el problema es que empezamos a diluir los principios bíblicos para poder adaptarnos al contexto cultural en el que estamos viviendo. De tal manera que decimos, bueno, ¿qué tan importante es mantener nuestra pureza sexual en el noviazgo? Pues ya sabemos que nos amamos y nos vamos a casar, pues no pasa nada. Y empezamos a escuchar otras voces que te dicen, sí es cierto, no pasa nada, mira, disfruta, de todas maneras al final Dios te ama y claro que Dios te ama. Pero por lo mismo que te ama y desea lo mejor para ti, Él ha establecido principios donde tú puedes andar por la vida segura, que puedes andar por la vida seguro.
De tal manera que entonces tal vez alguien puede llegar y darte un consejo acerca de un noviazgo que estás empezando. Y decir, oye, es que estoy saliendo con esta persona, mira, ¿cómo ves? ¿Qué opinas? No, pues padrísimo, tú dale. Y normalmente amigos nos dan por nuestro lado, sí, para evitar una confrontación. O personas que a lo mejor no quieren perder el tiempo teniendo un conflicto con nosotros, solo van a decir, pues adelante. No pasa nada. Pero un consejo sabio lo que va a hacer es ayudarte a ver si este novio ama a Dios, honra a Dios, te respeta a ti, valora tu cuerpo. Juntos están construyendo un noviazgo que los acerca a la santidad. Es tan importante observar la vida de alguien para entender si está dando buenos frutos o malos frutos. Exacto. Porque en la magnitud de la cercanía que tienes con alguien es la influencia que ese alguien va a tener sobre ti. Sí. Es tan importante esto. Y digo, creo que eso me recuerda a este otro amigo misterioso que le iba a hablar más al final, pero tiene mucho que ver ahorita. Este joven que de repente aparece en medio de la conversación entre los tres amigos de Job, y de repente llega este joven y irrumpe muy arrogante hasta cierto punto. Decir, bueno, ya los escuché a ustedes viejos, porque la tradición es que los ancianos hablen primero, pero escúchenme a mí, soy joven. Tengo conocimiento fresco, actualizado. Sí. Que es parte de la arrogancia de la juventud. Sí, y todos hemos pasado por ahí. Absolutamente, y seguimos ahí, sí, muchas veces. ¿Seguimos jóvenes? ¿A eso te refieres? Claro, absolutamente jóvenes. Pero este jovencito, Eliú, que pienso que es mucha la tendencia que está sucediendo en nuestra actualidad, en nuestra cultura, es decir, las verdades de Dios a medias. Y empieza a cuestionar realmente si nuestra vida tiene un impacto en la vida de los demás y un impacto eterno hasta cierto punto. Porque hay un versículo en Job 35:6 que le dice este joven a Job con muchísima arrogancia y le dice, bueno, si pecas, ¿en qué afecta eso a Dios? Wow. Y esas palabras se me hacen tan importantes y lo escuchas todo el tiempo allá afuera. O sea, ¿qué pasa si pecas? O sea, ¿qué pasa si haces esto o dejas de hacer aquello? ¿Qué pasa si te sales de los principios de Dios? ¿Qué pasa si dejas de obedecer los mandatos de Dios? No pasa nada. ¿En qué le afecta a Dios? Casi como si los principios de Dios fueran una lista donde tú puedes escoger de un menú qué cosas te acomodan, qué cosas te incomodan, y entonces tú solo escoger con cuáles principios vas a honrar a Dios y cuáles vas a desechar. Incluso lo pienso como esta serpiente que llega con Eva en el jardín de Edén, que toma la palabra de Dios y sutilmente la modifica. Wow. O sea, no le dice una mentira, no le dice algo que completamente contradecía la palabra de Dios. Es una verdad a medias. Una verdad a medias. Y es tan peligroso. O sea, le dice cosas que cuando las escuchó Eva decía, pues sí es cierto. A lo mejor si tomo este fruto y lo toco, también yo... Va a ser algo bueno para mí. O sea, y lo escuchamos. Y hoy en día yo creo que lo que más conocemos o se habla acerca de Dios es del amor de Dios. Lo cual sí, Dios es amor, pero Dios es santo. Dios es santo, santo, santo. Y no puede haber un amor de Dios sin una santidad de Dios. Así es. Y es algo que muchas veces está completamente diluido. Bueno, si Dios es amor, entonces ¿por qué no voy a amar a quien yo quiera, cuando yo quiera y como yo quiera? Y tomamos la verdad de Dios, pero la diluimos y la acomodamos. La adaptamos. A nuestro contexto cultural y a nuestra conveniencia. Exacto. Y hablando de los jóvenes, porque ya estamos ahí, es interesante esta arrogancia en la voz de Eliud. Yo noté algunas frases que hay en algunos versos de la participación de Eliud y dice cosas como esto. Yo te impartiré sabiduría, Job. Job no sabe lo que dice, en sus palabras no hay inteligencia. Insinuando que su pecado se ha añadido por la rebeldía de Job. Tenemos que romper como jóvenes con esta cultura de yo lo sé todo porque estoy actualizado, estoy a la vanguardia. Más información. Los viejos no saben. Y tenemos que regresar a una posición de humildad donde escuchamos a la voz de sabiduría, la voz de la experiencia. Quizá tienes que volver a escuchar la voz de tus padres, joven. Por eso Proverbios lo dice. Pero hoy en día tenemos esta idea de mi relación con Dios es privada.
Y la realidad es que tu relación con Dios es personal, pero no es privada. Sí. Está diseñada para vivirse en comunidad y por eso necesitamos el consejo de otros, las voces de otros que sean sabios. Exacto. Y no siempre nuestro homeboy, nuestro amigo, nuestro roomie va a saber lo que es mejor. Exacto. Hay veces que necesitas la voz de los sabios. Cuando Salomón empieza a reinar, Salomón hace una oración a Dios que me encanta. Dice, soy como un niño que no sabe distinguir qué camino tomar. Y la sabiduría es atraída por el aroma de la humildad. Completamente. Si quieres sabiduría en tu vida, necesitas reconocer que necesitas dirección. Y no siempre dirección viene de las voces que te acomodan, normalmente vienen de voces que te incomodan. Así es. Y digo, Eliú hacía esta declaración de ¿en qué le afecta a Dios la forma en la que vives? ¿De qué le afecta a Dios si pecas o no pecas? Y la realidad es que en el mismo libro de Job está la respuesta, porque la vida íntegra de Job y la forma en la cual Job se aferró a su fe en quién era Dios, cambió la historia de la humanidad. O sea, seguimos aprendiendo de este hombre. Seguimos aprendiendo a pelear las batallas de la aflicción y del sufrimiento por la forma en que este hombre decidió aferrarse a su fe en Dios, más que escuchar el consejo de decir, bueno, sí es cierto. O sea, ¿de qué sirve si yo mantengo una vida de integridad o no? Y la realidad es que tu vida de integridad, tu vida de obediencia en las cosas en las que las demás personas dicen, ay, nadie se va a dar cuenta. A nadie le va a afectar si pecas aquí, si haces trampa aquí, si engañas aquí, si robas aquí, si lo que sea, tiene un impacto eterno, influye en la vida de las demás personas y cada vez más necesitamos hombres y mujeres íntegros en su caminar, que lleven vidas no perfectas, pero sí vidas basadas completamente en la palabra de Dios, dependientes de la palabra de Dios. Y el pecado sí tiene un precio, y tiene un precio tan alto que Jesús mismo tuvo que venir en la cruz a pagar por el precio de nuestros pecados. Así es. Entonces sí afecta tu pecado y sí tiene un costo tu pecado, pero gracias a la cruz de Jesús, así es, tenemos ese mediador entre nosotros. Y yo quería mencionar, ¿tenemos otro personaje? Sí, tenemos otro. Adelante. ¿Qué querías mencionar? Ya me quedé intrigada. Quería mencionar algo, pero tal vez no es el momento. Lo voy a hacer. Ok. Adelante. Job era un hombre con influencia. Sí. Era un hombre distinguido en la ciudad, era un hombre respetado, era un hombre próspero, era un hombre con influencia. Y todos nosotros tenemos influencia. Y es a medida que esta influencia crece que vamos a empezar a recibir también voces, quizá que están un poquito más lejos que las personas cerca de nosotros, voces que no conocen del todo nuestra vida. Por ejemplo, Job era un hombre íntegro, pero estaba recibiendo críticas por fuera de personas que señalaban cosas injustas acerca de él. Déjame decirte algo, si tú estás recibiendo crítica de personas, tienes que darte cuenta que la crítica es el precio de la influencia. Es decir, si no influyes a nadie, nunca nadie va a decir ni pío acerca de ti. Así es. Pero es a medida que tomamos el riesgo de amar a otros, de influir a otros, de ayudar a otras personas, hablar la palabra de Dios. De hablar la palabra de Dios, que tú vas a ser criticada, que vas a ser criticado. Y esto es normal. Justamente hoy en la mañana me salió un recordatorio de una publicación que hice hace como 7 años, que está en 2 Corintios 10, y están hablando personas acerca del apóstol Pablo. Y fíjate lo que dicen de él. Dice, las cartas de Pablo son exigentes y fuertes, pero él en persona es débil y sus discursos no valen nada. Esos eran los reviews que el apóstol Pablo recibía en sus redes sociales. No sirves para nada, eres un terrible orador, tus cartas son duras, legalistas, exigentes. Imagina esto. Hemos recibido consejos así, ¿no? A veces. Reviews de ese tipo, pero es normal. Y por eso tenemos que tener un corazón tierno delante de Dios y una piel dura para poder filtrar estas cosas y con humildad decir, Señor, ¿qué de estas cosas tú quieres trabajar en mi corazón? Y desechar rápido nuestros pensamientos, aquellas que son destructivas, que vienen voces usadas por el enemigo para desanimarnos, desacreditarnos, desviarnos de nuestro propósito, porque ciertamente va a haber voces de ese tipo. Entre más amamos personas,
más golpes nos llevamos por amar a otros. Así es. Pero eso no nos debe de desanimar, porque nuestra vida debe de ser hacer todo como para el Señor y no para los hombres. Podemos amar a las personas por el beneficio de las personas, pero para la gloria de Dios. Y esto es súper importante. Y la última persona de Job, bueno, del libro de Job, es este otro amigo con la idea de consolarlo, que se llamaba, espero lo esté pronunciando bien, Zofar. Zofar, ok. Y este hombre llegó a que era Job, primo de Jafar, ¿no? El del Aladín. Sí, vamos a dejarlo así. Pero este Terrible. hombre, Zofar, llegó a Job aconsejándolo, diciendo que la sabiduría solo le pertenece a los sabios y que algunos pocos tienen esta sabiduría. Es decir, con esta arrogancia de decir, yo soy inteligente, yo lo sé todo, no todos lo saben, pero escúchame a mí, aquí te va mi consejo. Y va a haber personas que llegan a tu vida así. Yo lo sé todo, yo he estudiado, yo he aprendido, y como con este entendimiento de que ellos son mejores personas que los demás. Porque así llegó este amigo a Job, diciéndole, yo lo sé, o sea, yo soy sabio y muy pocos somos sabios. Sí. Y va a haber gente así que va a llegar a tu vida a traer su consejo basado en su propia inteligencia. Así es. Y la verdad es que cuando nos acercamos a dar un consejo, tenemos que venir con la humildad de decir, esto es lo que creo que puede ayudarte, esto es lo que he orado por ti, este es lo que, de acuerdo a lo que las Escrituras nos enseñan, creo que es lo mejor para ti. Y la responsabilidad del que recibe la voz es tomarla, sopesarla, orarla y caminar en la decisión que en sabiduría elige tomar. Pero es increíble que precisamente la Escritura nos dice todo lo contrario. Dice que si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios. Exacto. Y Él se la da abundantemente a todo aquel que la necesite. Es decir, en nuestro pedir, en nuestra humildad de pedir, está el regalo de Dios de bendecirnos, porque el deseo de Dios es dirigir nuestra vida, guiar nuestra vida. Y parte de guiar nuestra vida es a través de buenos consejeros. Así es. Pero el problema está en la selección de los consejeros, en elegir sabiamente cuáles son las voces que voy a permitir que afecten mi vida. Creo que estas 5 personas que salen en la historia de Job pueden servirnos para filtrar qué tipo de consejos estamos escuchando. La esposa de Job, es decir, consejos basados en comodidad, basados en una vida llena de placer, más que de obediencia y sumisión a la palabra de Dios. Estos 3 amigos cuyos consejos eran basados en su inteligencia, en sus experiencias o en la cultura. Así es. Y este joven que decía, realmente no le afecta a Dios lo que haces o lo que dejas de hacer. ¿Qué pasa si tú pecas un poquito? No pasa nada. Como dicen mis hijos, no pasa nada. No pasa nada, mamá. Y creo lo que hemos estado hablando todo este tiempo, discernir cuál es ese consejo, esa persona que puede aconsejarte basado en la palabra de Dios. Y creo que la última persona de la cual podríamos hablar y terminar con eso es Job. Job constantemente sus palabras, y él mismo en Job 28, versículo 28 dice, esto es lo que el Dios dice a toda la humanidad. El temor del Señor es la verdadera sabiduría, apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Es decir, las palabras de Job estaban basadas en el temor de Dios. Así es. Personas cuyos consejos estén basados en Dios, en apartarse del mal, son las personas a las cuales puedes escuchar, a las personas a las cuales debes escuchar porque te apuntan a Jesús. Job mismo, una persona que vivió miles de años antes de Jesucristo, vivió, incluso se piensa que el libro de Job es antes de Sí, es el libro más antiguo exacto. de la Biblia. Y Job mismo está apuntando hacia la eternidad, está apuntando hacia un mediador, está apuntando hacia un redentor, es decir, está apuntando hacia Jesús. Está apuntando que Jesús es lo único que necesitamos, que Jesús es nuestra esperanza, que Jesús es la respuesta a todas nuestras preguntas. Y es el tipo de personas a las cuales necesitamos escuchar. Así es, amigos, y es tan importante entonces. Escucha voces que te apunten a Jesús. Filtra las voces que permites que moldeen tus pensamientos, porque eso va a formar tus conductas y te vas a convertir en las voces que escuchas. Es tan importante. Recuerda que las voces que escuchamos plantan semillas en nuestro corazón. La Biblia dice que las raíces de amargura que
que produce personas con amargura, lo que va a hacer es contaminar tu propia vida. Eso es lo que dice la Escritura, es lo que dice la palabra en Hebreos. Dice: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote, cause dificultades y corrompa a muchos. Las voces tóxicas de amargura contaminan el río de Dios en tu corazón. Sí. Así que cuida las voces que estás escuchando, cuida estas cosas, porque finalmente plantan semillas en nuestra vida que forman quién somos. Cuida tu corazón, cuida tus oídos y no permitas que todo lo que llegue a tu cabeza se filtre hasta tu corazón. Y de esa manera vas a poder tener consejos sabios que apunten tu vida hacia los planes buenos que Dios tiene para ti. Así es. Hay mucho más que podríamos seguir hablando acerca de esto. Pero creo que es tiempo. Nos vemos en el próximo episodio y espero tema acerca de las voces que escuchas sea de bendición para ustedes. Que Dios los bendiga, que tengan una increíble semana y nos vemos en el próximo episodio de Déjenos un comentario. Ay, me interrumpiste en mi conclusión. Es que pensé bonita. Que no ibas a decir, perdóname. Sí, pero déjenos un comentario. Suscríbanse, compártanlo. Toquen la campanita, como dices tú. Sí, y gracias por escucharnos en Spotify y en YouTube y hacernos llegar a algunas personas que quizá necesitan esta conversación. Ahora sí voy a cerrar. Nos vemos el próximo episodio en Entre Domingos Podcast. Que tengan una increíble semana. Hasta pronto.